Hola a todos. Si estáis viendo esto, pues es que se me ve más o menos bien. Por favor, indicadme si hay algún problema pues en el chat. Si no se oye o si no se ve bien o cualquier cosa, pues me lo decís. Y por cierto, no olvidéis darle al like si se ve bien para que el directo comience a propagarse y se muestre pues a mucha gente, ya que cuesta poquito, ¿no? Y si no le dais al like, pues el algoritmo no se lo va a enseñar a nadie. Y además también, pues si queréis, pues lo compartís por WhatsApp o por la red social que os guste, que a mí me parecerá genial. Pero sobre todo, por favor, decidme en los comentarios, ahora conforme vaya apareciendo, pues que se ve y se oye bien. Otra cosa, podéis ir haciendo preguntas durante la charla, pero como siempre pasa en estos casos, pues si hay muchas preguntas, pues tendré que darle preferencia al superchat. Si no, pues iremos sacando de las preguntas que vayáis haciendo. Haré lo que pueda. Pues como es una charla, pues no puedo tampoco estar pendiente todo el tiempo del chat. Hoy vamos a tratar un tema, yo creo que importante y para mí bastante emotivo y seguramente para mucha gente también, que son los cuidados específicos en pacientes oncológicos y cómo puede ayudarles a estos pacientes la medicina integrativa. Vamos a contar con la presencia de una invitada muy especial. Si miráis en la descripción, pues ya sabéis quién es. Si no, pues sorpresa. Se trata de una enfermera de Menorca, con una vasta experiencia y una profunda vocación por ayudar a las personas que conviven con el cáncer. La invitada de hoy ha demostrado siempre un compromiso con el cuidado integral de sus pacientes. Su enfoque no solo abarca el aspecto físico de la enfermedad, sino también el emocional, pues intentando ofrecer un plus de apoyo completo a los pacientes y a sus familias. Durante la charla, espero que nos cuente toda su trayectoria, desde su motivación personal para dedicarse a la enfermería hasta su labor actual en consultas oncológicas y colaboraciones con distintas clínicas o centros. Y que no se me olvide, si te interesa la enfermería oncológica desde el punto de vista integrativo, si es así, déjalo en comentarios, no en el chat, sino en comentarios. ¿Y de qué parte del mundo eres? Eso también nos lo puedes dejar tanto en el chat como en los comentarios, ya que queremos saber de ti. Deja un comentario y participa en el chat en directo. Y dejaré en la cajita de la descripción enlaces a la página web de nuestra invitada, así como a su Instagram, que también es muy interesante. Y de cuidados del paciente oncológico y enfermería integrativa es de lo que vamos a hablar hoy con Sara Pons, que la tenemos ya aquí. Y buenas tardes, Sara. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Centro. Bien. Pues muy bien, la verdad un poco nervioso porque esto de los directos siempre puede torcerse en cualquier momento, pero bueno, parece que la cosa va bastante bien. Me dicen que se ve bien, que se escucha bien, que todo guay, con lo cual, perfecto. Pues nada, yo estoy encantado de que hayas podido venir al podcast. Realmente esto ahora mismo es una emisión en directo en el canal principal, en Sento Farmacéutico, con lo cual yo creo que podemos llegar a tener una audiencia bastante maja. Y quiero decirle a la audiencia pues que yo te descubrí en una jornada que estuvimos en Madrid, que era sobre microbiota y cáncer, que la organizaba Oncointegrativa, que la verdad es que ya he estado en un par de jornadas y la verdad es que me ha parecido siempre muy interesante. Aunque me sorprendió que no fueras ponente, porque la verdad es que luego te he visto como... Fui ponente en el summit online que hicieron de aromaterapia. Pues es que te veo en las redes moverte y digo, joder, tenía que haber sido ponente. Lo que quiero que la audiencia sepa, pues es quién eres, quién es Sara Pons y pues a qué te dedicas, porque ahora mismo saben lo que yo he dicho, la presentación que he hecho. Cuéntanos. Bueno, pues como han bien comentado, soy enfermera y hace años me especialicé en oncología y también pues me he ido especializando en medicina integrativa. Y eso ha hecho que vaya fusionando estas dos modalidades en la oncología integrativa y sobre todo el acompañamiento en el cuidado enfermero, que es este cuidado holístico, este cuidado global de la persona, viendo todas sus fases, viendo todo su proceso
ir priorizando el bienestar, tanto físico, mental, emocional, espiritual y social. Es decir, no viendo solamente la persona con el proceso que está pasando ahora, sino en todo su conjunto. Está guay. ¿Y cómo has querido ser siempre enfermera? ¿O en qué momento de tu vida dices, guau, pues voy a estudiar enfermería? Porque cuando tenemos que decidir qué estudiar, estamos en una etapa de nuestra vida que yo creo que la mitad patinamos, pero porque es muy vocacional lo de la enfermería, no sé. Sí, fue por el destino. Es decir, yo iba a hacer medicina, me quedé a nada de entrar y empecé a hacer enfermería. Y entré en la repesca de esto que hacen al cabo de un mes o algo así. Entré en la repesca de medicina, pero ya había empezado enfermería y me gustó mucho. Me gustó el arte del cuidar y me gustó el arte de que están ahí y que son las que abrazan, las que escuchan y las que sienten a la persona. Y decidí no cambiarme. Y así que de ahí me quedé a enfermería y la verdad es que creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento de mi vida. Y ahí con 17 años dices, tienes que elegir tu futuro y hacia dónde más. Y la verdad es que nunca. Yo creo que sin las enfermeras los hospitales se pararían. No solo los hospitales, sino centros de salud. O sea, habría muchos lugares donde la sanidad sería prácticamente imposible sin las enfermeras. Sí, y en muchos sitios que no sabemos que hay enfermeras que están ahí. ¿En dónde? Trabajando. Por ejemplo, en empresas grandes siempre tienen una enfermera ahí procurando el bienestar del personal que está ingresado, que está trabajando ahí, donde, por ejemplo, en revisiones médicas también hay enfermeras ahí que van a las empresas. Luego, por ejemplo, también a nivel de departamentos de sanidad, en creación de protocolos, en creaciones de sistemas, todo esto hay enfermeras en. ¿Y la carrera tal y como está estructurada en España, qué te pareció? ¿Te pareció? Porque tiene intención la pregunta, ¿eh? Porque... No, me gustó porque es bastante práctica. El cambio de diplomatura a grado hizo que enfermería pasara de 3 a 4 años. Y esto lo que facilitó es que el último año de carrera, o al menos en donde estudié, que es en Girona, era todo práctico. El primer año teníamos 1 mes de prácticas, el segundo 2 meses, el tercero 3 meses y el cuarto era todo práctico y el trabajo de final de grado. Enfermería es de una profesión muy práctica. A ti te pueden explicar cómo pinchar, pero tú tienes que saber pinchar. A ti te pueden explicar que si pues tenemos un infarto tenemos que actuar así, pero tú tienes que verlo, tienes que saber cómo actuar, estar ahí con la persona. Por eso es una carrera que yo creo que está bastante bien formulada, al menos en donde yo estudié. La verdad es que sí. Ahora tú sales de ahí que no sabes nada, como todas las carreras. Hasta que no te pones al frente, no. Pero luego enseguida, eso también es una cosa que tiene Vas cogiendo. Además que trabajáis enseguida. Sí, enseguida y con mucho apoyo. Es decir, normalmente nos ayudamos mucho entre todos, entre todas, y esto la verdad es que ayuda a crecer cada vez más. Pero cuando acabas la carrera decides que no es suficiente y, no sé, decides hacer un máster, digamos, en medicina integrativa, en PNIE. Sí, es decir, yo primero hice el máster en oncología. Yo trabajé muchos años de enfermera y vi que quería especializarme en oncología. Y después de ya especializarme en oncología, al cabo de 1 año o 2, no me acuerdo, estudié el máster en psiconeuroinmunología. Y cuéntanos cómo se puede aplicar, digamos, la medicina integrativa en el ámbito de la enfermería. ¿De la enfermería? La verdad es que a nivel de enfermería hay muchas cosas que me chocan, porque decimos que medicina integrativa, por ejemplo, es aromaterapia, o es reiki, o es toque terapéutico, pero las enfermeras nos basamos en un libro gordo de Petete, que digo yo, que se llama Los diagnósticos Nanda con intervenciones Nikino. Y en ese libro gordo de Petete, con unas características especiales, ya salen unas intervenciones a hacer de aromaterapia, de reiki, de toque terapéutico,
de masaje compasivo, de visualizaciones, es decir, ahí ya sale. Y hoy en día lo llamamos medicina integrativa, pero ya en su día, que esto se revisa cada X tiempo, la última revisión, si no recuerdo mal, es del 2018, ya sale todo esto. Y es precioso como la enfermería ya utiliza todo esto. Siempre ha utilizado las plantas para curar, o, por ejemplo, la miel para curar cicatrices. Esto se hacía hace muchos años. Hoy en día hay apósitos incluso de miel, que son estériles. Y después a nivel de plantas también se ha utilizado mucho la medicina natural y la enfermería va muy acompañada con esto. ¿Tienes dolor de barriga? Hazte una infusión de manzanilla, venga, o de melisa o de lo que sea. Es decir, esto ha ido muy acompañado. Y hoy en día, por suerte, hay diferentes formaciones, desde una naturopatía o desde, por ejemplo, puedes formarte en Reiki si quieres, puedes formarte también en medicina tradicional china, es decir, hay muchas formaciones en medicina integrativa, que hoy en día conocemos como medicina integrativa, que pueden aportar y sumar a la parte enfermera. Y el boom máximo ya es la psiconeuroinmunología. Eso es el boom total de concepto de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Es decir, de volver a las raíces, de volver a saber cómo vivíamos antes, cómo nos hemos desconectado de nosotros y cómo nos tenemos que volver a reconectar. Y eso para mí fue el cruce de cables brutal, que ya la conocía la PNI, pero cuando profundizas aún es... ¿Y cómo conociste la PNI? Porque yo me imagino que tú pues acabas enfermería, haces el máster de oncología, estás trabajando y ¿en qué momento tienes, digamos, tu primer, llamémosle, contacto con la medicina integrativa, pues como para que decidas voy a hacer esto, voy a hacer este máster, voy a dedicarme a esto porque me parece importante, me parece interesante? Esto básicamente es, siempre yo ya conocía la PNI, soy la incansable estudiante, yo digo que no tengo ahorros, tengo títulos en la carpeta, o sea, esto muchos. Y esto ha hecho que siempre haya ido buscando, indagando diferentes formaciones y formas de poder crecer a nivel personal, pero también a nivel profesional, para poder ayudar más a las personas a las que acompaño. Y fui a charlas de PNI, conocí a Joaquim Lamora, que es un PNI que es de Girona, y trabajamos colaborando en un centro hace tiempo conjuntamente. Y a partir de ahí pues empecé a indagar y fue cuando pues busqué más profundamente el máster y me puse. O sea, fue a raíz de un contacto con un PNI que te convenció. Sí. Más que convencerme, que me dio más ya, el eureka de sí. Y una amiga mía me dijo, Sara, yo me apunto al máster. Digo, venga, vale, más. ¿Y cómo se aplica esto del PNI y la medicina integrativa al campo de la enfermería? Al campo de la enfermería, básicamente es conocer la evolución de la persona. Y yo no solamente cuando estoy con una persona hago PNI directamente, sino que fusiono todo lo aprendido. Es decir, por ejemplo, si la persona me viene con un dolor, pues miraré la parte de PNI, de antiinflamatoria, de mirar resoliómica también, de bajar ese cortisol, a ver, para que no tengamos tanto dolor, pero también haré la parte más de cuidado, de venga, a ver qué aceites esenciales te pueden ayudar, a ver qué tipo de dolor es, si es un dolor articular muscular, aparte de algunos alimentos que te pueden ayudar en micronutrición, pues qué cataplasmas te pueden ayudar, o qué baños podemos hacer, o qué visualizaciones puedes hacer para ver ese dolor y cómo cambiarlo. Es decir, toda mi trayectoria de estudios, pues es lo que intento aportar cuando junto todo eso en medicina integrativa. No es hago esto, hago eso, sino que es Para mí el mayor impacto debe ser al principio. Yo es que no sé en qué momento, por ejemplo, intervienes tú en el proceso, pero yo me imagino esa primera semana que te han dado el diagnóstico. Esa semana tiene que ser algo, horrible, porque como si te hubieran sacado de tu cuerpo, ¿no? No es fácil, lo he vivido desde familiar, con mi padre y con mi abuelo, y desde personal sanitario, como quieras decirlo, desde las dos formas.
Y es duro, es decir, el cáncer, un diagnóstico de cáncer te rompe todo tu esquema, te rompe tu vida. Hoy en día, por desgracia, aún es sinónimo de muerte, cosa que no es así. Pero cuando nos dicen tienes cáncer, ¡buah!, tu cabeza ya 1000 por hora, te piensas que vas a más, que irás a lo peor y lo primero que haces es buscar en internet. Y eso es lo que en teoría no tendríamos que hacer, porque ahí hay tanta información de tantas cosas que se tiene que mirar que la información sea segura, sea veraz y sea de un profesional sanitario que conozca los conceptos o que sea de instituciones o páginas web que sean oficiales para estos conceptos. Pero cuando yo siempre digo que el cáncer te roba el aliento, pero tú puedes escoger seguir respirando. Es decir, a partir de ahí tienes dos opciones, o pensar en que eso es fatal, ir a peor, no sé qué, o tener tu espacio para esa fase porque la necesitas también, pero después decir, vale, pues ¿qué puedo hacer yo para mejorar? ¿O qué puedo hacer yo para que cuando esté con tratamiento lo tolere mejor? O para que pueda coger a mi hija en brazos, o para que pueda salir a caminar y ver el sol. Es decir, ahí es cuando pasamos, por suerte hoy en día ya hay este concepto también, pasamos de pacientes a clientes, de dejar que nos hagan a hacer las cosas, a coger las riendas de nuestra vida, de nuestro proceso de salud y de enfermedad en este momento. Y cuando a mí me vienen a consulta, que es un inicio de diagnóstico, es brutal, porque lo primero que les digo es, ¿no has empezado el tratamiento? Guay, vete al dentista. Vete al dentista, vamos a ver cómo está la boca, vamos a ver cómo está esto, porque si tenemos que hacer una caries no se puede hacer con tratamiento. A mí me encanta cuando me vienen a nivel de justo al inicio o preventivo incluso. Mi padre o mi madre han pasado por un proceso así, o a nivel de, por ejemplo, cáncer de mama con bracas o cosas así, es decir, que vienen a nivel preventivo. Eso es genial, porque ahí sí que hago una PNI. O sea, ahí sí que hago PNI. Pero cuando ya vienen con un diagnóstico o con un inicio de tratamiento, también está fenomenal, porque nunca es tarde para volver a actuar o para mirar herramientas. Incluso acompaño cuando, aún estando en tratamiento, han pasado a cuidados paliativos, por ejemplo. O si ya estamos en un proceso más final de vida, que puede pasar, pues también acompaño en esos momentos. Porque es muy importante cada persona en cada fase del momento. Que deben ser muy diferentes. ¿Has dicho que tu abuelo pasó por un proceso oncológico? Sí, es decir, mi padre lo tuvo cuando tenía 40 años y yo me acuerdo que tenía 13 o 14, era súper pequeña, fue un impacto a nivel familiar. Y luego hace poco, hace 3 o 4 años, que ya mi abuelo ya tenía 3 ictus, iba con silla de ruedas, hemipléjico, tenía mucha pluripatología de esa persona que cuando lo tienes en un hospital ingresado dices, madre del amor hermoso, lo que se toma, pues de esa persona. Y no hacíamos revisiones porque él no se las quería hacer y sabíamos que la próstata hacía años que no había ido bien y bueno, cuando ya se vio lo último, pues no se pudo hacer nada y lo mejor que pudimos hacer fue la compra. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque ahí ya te digo, ahí estás uniendo lo que tú haces, o sea, tu profesión, con el ámbito familiar, con lo cual ahí no sé lo yo. Lo mejor que hemos podido hacer en nuestra vida. Es decir, yo me acuerdo que mi madre me enseñó una foto de mi abuelo y yo compré el billete y me vine a Menorca, me fui a Menorca. Y mi madre me dice, ¿seguro que vienes? Digo, sí. Digo, hay un ojo clínico, hay un ojo ahí que dice, voy. Y suerte que fui porque fui allí, hablamos con la enfermera que lo llevaba, toda confianza conmigo y con mi familia, y ya estaba con medicación para que no tuviera dolor, para que pudiera respirar mejor, para que su confort fuera lo mejor posible. Y con mi madre hablamos, con la enfermera hablamos y hicimos el seguimiento y fue lo mejor que pudimos hacer. Estuvo en casa con nosotros y respetamos su voluntad. No hay nada como tener una enfermera en casa, ¿eh? Así que, sí, bueno, yo es que no me lo hubiera perdonado en mi vida, ¿eh? O yo en este momento trabajaba en cuidados paliativos y estando en mi día a día, algunas veces
en procesos así, porque no siempre estar en cuidados paliativos no quiere decir que la persona se vaya a morir, ¿de acuerdo? O a veces es para controlar una sintomatología, pero sí que hay casos que es para un proceso final de vida y no me lo hubiera perdonado. Yo te voy a contar ahora una experiencia regulera, que es una experiencia personal. Y es que pues mi madre falleció hace 5 años después de una enfermedad de estas que se eternizan, que pues una parálisis supranuclear progresiva de la que no habíamos oído hablar en nuestra vida nadie, y de repente nos hicimos unos expertos. Y si conoces algún caso, pues ya sabes cómo es el final, y el final pues la verdad no es algo que recuerdes con cariño. Recuerdas con cariño a tu madre, pero el final no lo recuerdas con cariño. Y realmente para mí fue una experiencia un poco traumática. ¿Para qué te voy a engañar? No soy enfermero, entonces seguramente pues para mí no estaba preparado ni física ni psicológicamente para lo que se nos vino encima, porque también estuvo en casa y pues como que tú eres el sanitario, coge tú la responsabilidad de esto, y yo no estaba preparado. Entonces pues lo pasé francamente mal, y tengo un recuerdo que no puedo decir que sea bueno. Cuando hay un proceso de enfermedad, no solamente sufre la persona, sufre todo su entorno. Por eso es muy importante tener conciencia y saber cómo está el núcleo familiar, cómo hay los roles ahí, porque cuando falla una persona, por ejemplo, en el caso de una madre, a veces el hijo o la hija coge el rol de cuidador, y eso a nivel de sistémico no es lo que pertocaría en ese momento. Es la madre que toca cuidar al hijo o la hija, no al revés. Y saber gestionar eso también es muy importante. Y siempre, aunque vaya mejor o peor, yo siempre digo que si se hace desde el amor y desde el respeto, todo va bien. Lo que pasa que también amor y respeto quiere decir cuidarse el que cuida. Eso es amor también y respeto. No darlo todo ahí, porque después tú te quedas aquí. Y eso se tiene que tener mucha en cuenta también. No solamente es la persona. De todas formas, el que estuvo ahí al pie del cañón durante años, porque fueron años, ya te digo, fue mucho tiempo, fue mi padre. Mi padre estuvo ahí, que yo pensaba, este hombre, es que además mi padre es muy mayor, mi padre debe tener ahora mismo, va a cumplir 92, sí, no, o 91. O sea, y ya te digo, hace 5 años y estaba él ahí, que ya me decían, no puedo levantarla. Ya me imagino. Mi abuela cogía la silla de ruedas, lo subía al coche, lo bajaba, hacía todo. Ya lo último mi madre los ayudaba más. Ya. Limpio. Por eso te digo que yo tengo ahí una espinita, y la verdad es que me cuesta hasta hablar de esto, pero bueno, tengo que ya dices, bueno, ya pasó, ya bien todo. Pero aunque no sea así, pero bueno, da igual. En el enfoque que haces de los cuidados, he visto que utilizas la naturopatía y la aromaterapia. ¿Cómo lo haces esto? ¿Cómo se implementan estas técnicas? Yo la aromaterapia no la veo. Yo la aromaterapia para mí es mi kit básico. O sea, casi viendo mis visitas te salen con algún aceite esencial, ya sea para bajar el sistema nervioso porque van con mucho estrés, ya sea para mejorar la cicatrización después de la intervención quirúrgica, ya sea para mejorar un estreñimiento, por ejemplo, algunas veces con algún masaje con la esencia de mandarina, ya sea por dolores generalizados, pues aquí utilizo tanto naturopatía como aromaterapia, las cataplasmas del uso de arcillas, de plantas, de ungüentos, todo esto es naturopatía, ¿de acuerdo? Y ahí lo fusiono con la aromaterapia, con aceites esenciales analgésicos, antiinflamatorios, es un más. Para mí es muy útil y ves efectos. La verdad es que para ayudar a prevenir una radiodermatitis, por ejemplo, funcionan súper bien. O a nivel de hongos en las uñas, o para fortalecer las uñas, porque los tratamientos hacen que las uñas estén mucho más débiles. Y yo siempre les digo, vamos a hacer de brujis, ¿te apetece? Porque algunas personas dicen, no, yo no me quiero preparar nada, lo quiero comprar todo hecho. Pues perfecto, también hay productos para todo esto. Pero el hecho de dar valor a lo que tú
haces, la persona también se siente mejor. Es decir, lo he hecho yo y me ha ido bien para mí. Y luego les enseño cómo aprovechar los aceites para que no los tiren. Bueno, les hago un poquito de clase. ¿Y cómo es el funcionamiento de la aromaterapia? Yo comprendo que puede tener una influencia, digamos, sobre el estado de ánimo. Pero, ¿y es tu propio estado de ánimo el que hace que al sentirte, digamos, más relajado o de alguna otra manera Depende. Hay las composiciones bioquímicas y como por ejemplo, cualquier medicamento vienen de plantas. Hay muchos. Por eso, estas plantas también lo que tienen es cuando hacen la destilación, por ejemplo, la prensión en frío, dependiendo del método de extracción, generan unos componentes químicos, de acuerdo que es de esto, los que generan los efectos. Dependiendo de si tienen, por ejemplo, más linalol, más carbacol, depende. Dependiendo de cada aceite esencial tendrán más porcentaje de una cosa o de otra y serán más útiles para un efecto o para otro. Esto no quiere decir que esto sea la pastilla mágica, porque no existe la pastilla mágica, y menos en salud-enfermedad. Yo siempre digo que medicina 2 y 2 no son 4. Lo que a ti te haya ido bien, tal vez a otra persona no le va bien. Porque esto es muy importante y más en cáncer. No hay un tipo de cáncer. Hay tipos de cánceres como personas hay en el mundo. Y esto es muy importante. Los aceites esenciales tampoco son inocuos. Algunos pueden generar irritaciones en la piel, pueden generar fototoxicidad. Bueno, es decir, por ejemplo, si tenemos asma, las inhalaciones tenemos que ir con cuidado. Todo esto se tiene que tener mucho en cuenta. O mirar alergia también, porque podemos ser alérgicos al aceite esencial, dependiendo. Es decir, esto es muy importante. Y, por ejemplo, en la parte oral siempre la dejo muy específica dependiendo de según qué personas, ya preparados que ya vienen hechos muchas veces, porque tenemos que ver cómo está nuestra glucosa digestiva, cómo está nuestro cuerpo para responder a todo esto. Pero la verdad es que para algunos tratamientos funcionan muy bien. Por ejemplo, las aftas bucales, que es uno de los principales efectos secundarios que suele pasar en una quimioterapia, el aceite esencial de árbol de té funciona muy bien. La verdad, como antivírico, antibacteriano, inmunomodulador, es decir, es un kit básico en casa, desde para limpiar, para tu mucosa oral, para los niños los piojos, es decir, es un básico que puedes utilizar perfectamente. Y ahí, por ejemplo, lo fusiono con el oilo pulic a nivel de aceite de coco, ¿vale? Que eso lo puedes estudiar en psiconeuroinmunología, lo puedes ver en naturopatía, lo puedes ver en diferentes ramas de medicina integrativa y todas llegan a lo mismo. Es decir, el aceite de coco, yo dependiendo de cómo está su estado bucal, pues a veces utilizo algún aceite esencial o no, dependiendo. Y esto es como ir fusionando las diferentes ramas de la medicina integrativa. Y también utilizas el masaje terapéutico oncológico. Este sí que me ha volado la cabeza porque no lo conocía, ¿eh? ¿Qué beneficios tiene el masaje terapéutico? No es nada más que saber tener en cuenta si hay extirpaciones de ganglios, si no, ¿vale? Esto es muy importante, dependiendo también del dolor de la persona, de la sensibilidad. Hacemos unas presiones u otras, o un tipo de masaje u otro. Siempre es un masaje oncológico, no es el masaje de venga, vamos a apretar a descontracturar. No, es el masaje de estoy aquí, te acompaño y te siento. Es ese. A mí me costó mucho. Yo soy una chica muy activa, muy a tope, hago 1000 cosas, y aprender a hacer el masaje, aprender a llevar la paz y la calma a ese momento, a mí me costó. Pero cuando yo hago un masaje, yo medito. Es mi meditación. Es decir, es brutal porque estoy ahí y haces poco a poco, vas sintiendo, hay como... lo que yo estudié como 3 niveles de presión y 3 niveles de rapidez. Y dependiendo también si hay ganglios o no, pues haces unas direcciones u otras. Y la verdad es que la persona lo agradece mucho, porque puedes ayudar desde un dolor, desde un cansancio, desde un estrés, una fatiga mental brutal, y a veces por necesidad de cariño. El simple hecho de tocar ya es brutal. Y si ahí además lo fusionas con
pues de estos aceites esenciales relajarán más. O este aceite vegetal ayudará. O mira, aquí tienes una cicatriz. Venga, pues vamos a mirar esto, vamos a mirar aquello. Y también ves. Es decir, el masaje, la persona o está semidesnuda o lleva algunas partes sin ropa y tú puedes ver cómo está su piel, si hay sequedad o no, si tiene tendencia a tener más manchas, si está un poquito más amarillenta, si no. Y todo esto te ayuda a captar un poquito más cómo está esta persona. Dependiendo de cómo venga y cómo se sienta, si la persona se puede relajar en el masaje o si por el contrario está como en estado de alerta, ese cortisol ahí, a ver qué me hacen. Esto te da pistas a cómo poder terminar de acompañar y de abordar a esa persona. La verdad es que sí. Y si está, por ejemplo, en un hospital, el tacto terapéutico funciona súper bien. Encima de la ropa, tú sencillamente colocas el palmo de la mano unos segundos. Unos 4, 5, 6 segundos, pero no es hacer así. Es sentir el palmo y estar ahí. Yo esto lo hacía mucho. Cuando ponía la medicación, me quedaba ahí y hacía. Lo iba tocando poco a poco. Vamos a ver una pregunta del público. Rosy Bene. Hola, mi hijo actualmente atraviesa por cáncer etapa 3. Se lo descubrieron hace 3 meses. Lo operaron. ¿Cómo puedo ayudarle a aumentar sus defensas? Vale. Bueno, aquí faltan unas cuantas informaciones. No sabemos la edad del niño, el tipo de cáncer, ¿vale? Es decir, el tipo de operación. Pero bueno, sobre todo diría que intente comer lo más limpio posible. Es decir, que sea alimentos e intentar que no sean cosas precocinadas o que sean productos a partir de fruta, verdura, carne, pescado, huevos, es decir, que sea lo más natural posible. Intentar, si el niño puede, que vea el sol, que salga, que le tome el aire, que no abuse de las pantallas, sobre todo. Y también iría muy bien si puede ir al bosque y, dependiendo de cómo esté, quitarse los zapatos y tocar el suelo o abrazar los árboles. Esto lo ayudará mucho también. Y a nivel de ejercicio físico, dependiendo de si el niño puede hacer algo o no, que aquí falta bastante información, pero alimentación, ejercicio físico, sol y trabajar a nivel emocional, todo esto ayudará a aumentar. Falta bastante, ¿no? Falta toda la información. Han puesto 2 cosas y no hay, la verdad es que no hay mucha información. También estuviste trabajando en paliativos al principio, supongo, antes de hacer PNI. No, No, yo cuando estudié PNI, no me acuerdo si estaba aún en cuidados paliativos o ya estaba casi terminando. Es decir, yo cuando empecé enfermería, como toda enfermera, haces de todo. Haces de todo, mañana, tarde, noches, todas las plantas, todo. Hubo un momento que me especialicé mucho en pediatría, en ecología y en cánceres de mama, sobre todo. Y luego, poco a poco, pues me fui especializando más en toda la oncología en general y pasé desde también administración de quimioterápicos, después pasé también por la fase de cuidados paliativos, que fue la última que estuve unos 4 o 5 años, creo que estuve ahí de noches. La verdad es que... ¿Qué fue lo mejor de esa estancia en paliativos? El poder estar con la persona, el tiempo que hiciera falta. Y el respetar y el saber que la persona tiene una familia, tiene un todo. Yo siempre me acordaré de un caso, que estaba de día, siempre me acordaré de una mujer joven con los 2 niños y el marido. Y la mujer estaba dormida, no respiraba muy bien, y el padre me preguntó si me podía quedar con los 2 niños porque necesitaba ir a llorar. Y digo, sí. Digo, ya me quedo. Y ahí te das cuenta de qué son los cuidados. Que no es cuidar solamente a la persona, es cuidar a toda su familia. Y el respetar todo esto. Y para mí, el saber que yo te pueda ayudar a que tu calidad de vida mejore, a que puedas respirar mejor, a que si te apetece ese yogur y no te lo puedes comer, yo te lo doy, tú no te preocupes. ¿Necesitas esto? Venga, va, lo hacemos. Por suerte, trabajando de noches tienes un poquito más de tiempo. No vas tan rápido a piño fijo y muchas veces son personas que no pueden dormir por la noche. Y cuando no puedes dormir tienes más dolor, tienes más ansiedad y algunas veces esa ansiedad y ese dolor se disminuye hablando.
Y eso es una de las cosas que hacía más también. Por eso estudié psico-oncología un poquito, para poder aproximarme más y poder ayudar un poquito más a la persona. No para hacerle una terapia psicológica, no soy psicóloga, pero para poder responder en esos momentos de crisis, de ansiedad, vale, tranquilo, estoy aquí, venga, ¿qué te preocupa? ¿Qué te pasa? Vamos a verlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? Y ahí a través de la visualización, a través de la imagen, puedes hacer muchas cosas en esos momentos que no tienes nada más, como aquel. Y las terapias estas alternativas, ¿tú crees que tienen, digamos, es importante, tienen un papel importante en el cáncer o en otras enfermedades graves, según lo que nos estás contando? O sea que debería ser de la seguridad social. Complementa. Sí, es decir, alternativo sería más que es como una cosa como otra. Yo digo más siempre que complementan o que integran. Es decir, que integran la medicina convencional con la medicina más natural. Y para mí eso tendría que ser esencial, porque a veces nos vamos mucho de las ramas y no es tanto ahí. Cuesta muy poco recomendar que se hagan un baño y que este baño, si además le ponemos con sales y le ponemos un poquito de arcilla, por ejemplo, o algunos aceites esenciales, aún les iremos mejor. A nivel de alimentación también. Es decir, en los hospitales sobre todo tendrían que cambiar muchas cosas en este aspecto, en qué ponen para desayunar, para comer, para cenar, ¿vale? Y a veces, y no hace falta hacer grandes cambios, pero que sean alimentos y no productos, que es lo que he respuesto a la pregunta anterior. Por ejemplo, yo creo que sí, igual que por suerte hoy en día ya prescriben ejercicio físico también, que es una cosa bastante importante. Aún falta un poquito más de conciencia con la vitamina D, con el sol, pero bueno, poco a poco van haciendo. Y la medicina china, la medicina ayurvédica, son medicinas de hace muchos años también. Y que aquí las consideramos integrativas, pero en sus países son su medicina. Es decir, y eso se tiene que tener en cuenta también. La verdad es que, por ejemplo, a nivel oncológico, la acupuntura ayuda mucho, desde una neuropatía periférica, unos dolores. La verdad es que tiene bastantes beneficios. ¿Y puedes compartir alguna experiencia, sin decir nombres, alguna experiencia personal sobre algún caso en el que tu enfoque, digamos, haya marcado una diferencia en la vida de la persona o del paciente? Sí, me acuerdo, eso te acuerdas siempre de las primeras, normalmente. Fue una de las primeras personas que la quiero mucho, la verdad, que me contactó, que ella estaba con un tratamiento hormonal, ¿vale? Ya estábamos, es decir, había pasado el proceso de cirugía, había hecho quimio, había hecho radio y estaba con un tratamiento hormonal con muchos efectos secundarios de la quimio, muchos, y con, la verdad, los efectos del tratamiento hormonal a nivel ginecológico bastante importantes, sequedades, estenosis vaginal, no tenía líbido, y era una chica joven. Eso ya de por sí ya molesta. Y además le sumamos todo lo que teníamos a nivel de efectos secundarios también. Y la verdad es que hicimos cambios en sus hábitos de vida y empezó a trabajar sin dolores, que para mí eso era muy importante. Le venían de tanto en tanto esos dolores. Normal. Pero pudo llevar a cabo una vida. Cambio de trabajo, ¿vale? Eso sí, para que su calidad de vida fuera un poquito mejor, porque no podía levantar tanto peso, no podía hacer según qué cosas que hacía antes del proceso, pero ella mejoró y disminuyó. Por ejemplo, me acuerdo que tenía sensibilidad de manos y pies cuando vino conmigo. Esto fue disminuyendo y se notó con más energía, que no tenía energía, pero es que tampoco dormía y terminó durmiendo. Claro, es decir, a veces son pequeños cambios que no es de hoy para mañana esto, ¿eh? Entonces, también te lo tengo que decir. O sea, fueron meses de paso a paso, vamos aquí y para atrás y para adelante. No es todo una línea recta, a veces es así, a veces es para atrás, a veces es para adelante, pero esto la verdad es que es guay cuando lo ves así, o a veces, normalmente la mayoría de las personas a las que acompaño son mujeres, también tengo algún hombre, pero bueno, la mayoría sí que son mujeres, que me dicen, Sara, te digo, es que yo creo que no he tenido casi efectos secundarios por lo que estamos haciendo. Digo, podría ser.
no lo sabemos exactamente. ¿A ti te funciona? Sí, pues genial. Es decir, lo importante es que tú te sientas seguro. Yo siempre lo digo, que si lo que hablamos, a ti hay algo que es en un root, pues no vamos bien, porque yo quiero disminuir tu incertidumbre, no aumentarla. Es decir, y hablaremos de los efectos secundarios, hablaremos del proceso, si tienen dudas, de me ha dicho esto el oncólogo, pero es que no lo tienen a entender. Vale, vamos a ver. Y todo esto lo notan cuando hay ese acompañamiento y es una de las cosas que más agradecen, el responder las dudas, las preguntas, el hablar sinceramente y el estar en contacto más directo y no 5 minutos cada 2 o 3. ¿Y has intentado alguna vez introducir esto en el sector público? ¿O simplemente te has quedado solo en clínicas? Formaciones. No, yo hago formaciones en hospitales y centros sanitarios y en colegios de enfermería y hago formaciones en medicina integrativa. Y yo creo firmemente que si el personal sanitario conoce de esto, poco a poco irá haciendo cosas. Es decir, yo ya veo un cambio. Hay un chip, hay un cambio de chip. Es guay este pequeño cambio. Ya se despiertan conciencias. Y yo a veces lo comentaba cuando trabajaba. Digo, es que yo pondría esto. Dicen, ya, bueno, poco a poco, Sara, todo llegará. Y yo, bueno, ya hay centros, son más privados, no son centros públicos, que hay a nivel de medicina integrativa. Pero sobre todo es más fuera de España, sino aquí también. Pero bueno, aquí en España, en Cataluña, hay algunos también centros. La primera vez que hablé con Olga, pues algún insulto me llevé. O sea que simplemente por hablar, ¿eh? O sea, es que esto está muy radicalizado todo en este país, porque incluso esto que es una cosa que es que no sé, no estás haciendo nada, no sé, es que no le encuentro el sentido a atacar este tipo de tratamiento complementario. O sea, es que no. Mucho cuidado, es decir, yo me lo miro, yo no soy farmacéutica como tú, pero me miro mucho las interacciones de los medicamentos, con la fitoterapia, con los alimentos, también porque desde enfermería esto también lo hemos tocado mucho y he estudiado bastante farmacología, pero aún así yo me lo miro mucho porque se tiene que ir con cuidado. ¿Cómo se metaboliza este medicamento? Y esta planta, vale, pues tu hígado no nos iría bien que tomáramos esto porque esto inhibiría esto y se tiene que tener en cuenta. Por eso es integrativo, es decir, tienes que tener en cuenta lo que está la persona en la medicina convencional y lo que tú le vayas a aportar de medicina natural, que haya sinergia, no que la persona esté peor. No, es decir, vamos a mejorar su calidad de vida y su bienestar, pero con 4 ojos. No todo vale. Y algunas veces te van de consulta con hábitos, punto y pelota, y otras veces se van de consulta con pranayama. Y con respiraciones, y con un vídeo de yoga, y con no sé qué. Y otras veces se van, pues con algún complemento alimenticio. Pero cada persona es individual. Es decir, se tiene que personalizar mucho. ¿Y cómo te mantienes actualizada? En todo lo último haces muchos cursos, pero no los impartes sino los recibes. Por ejemplo, mañana voy a unas jornadas de hematología en el ICO, en Badalona, donde hay una actualización en cánceres hematológicos. Por ejemplo, el mes que viene, pues voy a unas jornadas de actualización en cáncer ginecológico. Es decir, y es lo que suelo hacer. Cada X tiempo hago jornadas de actualizaciones, me apunto a cursos de cánceres específicos. Estoy en la Sociedad de Enfermería Oncológica también, donde ahí pues estoy al día, informada y rebusco mucho. Esto y que los pacientes te lo dicen también. Y tengo algunos que acompaño que están en ensayos clínicos, también investigo en los ensayos clínicos. Es decir, la verdad es que me muevo mucho porque creo firmemente en la actualización. O sea, si no te actualizas, estás pasado y necesitas. Y más que te da seguridad. A mí me da seguridad estar informada de los nuevos tratamientos, de los nuevos enfoques. Si yo no trabajo con seguridad, no abordaría o no acompañaría de esta forma. ¿Y qué consejo le darías a otras enfermeras, a las que estén estudiando ahora, a las que estén a punto de terminar, para que se puedan, por ejemplo, interesar en este tema de la medicina integrativa o incluso de la enfermería oncológica o de los cuidados paliativos? No sé. Me imagino que durante la carrera, no me imagino, lo sé,
porque mi hija está estudiando enfermería, entonces sé que vais pasando por distintos servicios y alguno de ellos pues es paliativos, otros, bueno, pues medicina interna, oncología, vais pasando por los distintos servicios. Pero vamos, ¿qué les puedes decir a ellas, mi hija, una de ellas, que por si quiere interesarse en la medicina integrativa? Que la enfermería es un mundo precioso y que la enfermería integrativa ya de por sí es enfermería, es ese arte. Hay un libro muy chulo que se llama Enfermería Integrativa, justamente de la Panamericana, que lo escribió Sesbi. Incluso hay otro de Oncología Integrativa que pueden leer ahí y se notarán de enfermería integrativa, se verán reflejadas en conceptos integrativos y en la parte enfermera. Y es brutal. La verdad es que, y si de verdad quieren y les gusta esto, que apuesten por esto, que estudien, que lean, que se informen, porque es un mundo precioso y nunca dejarán de ser enfermera. Una vez que eres enfermera, lo serás. Sí. Acaban Es decir, eso... de darle un hola a tu gatito. En el chat le han dado ahí, mira, espera, te lo voy a pasar para que lo veas. Siempre, esta es la que sabe todo. O sea, ella lo sabe todo. Lo he quitado. Hola, gatito. No, es que a mí también me estaba llamando la atención ¿Es gato o gata? Es gata, se llama Asturias. Asturias significa sol en tal. Pues eso, es que está saliendo y ha habido momentos que se movía y sobre todo cuando estás tú en primer plano, pues se la ve bastante. Sí. Siempre me acompaña. No puedo cerrar la puerta sin que la gata esté dentro. Si no hubiéramos... ¿Haces también consultas online? Casi todo. La mayoría. Yo pensaba que esto sería muy, muy, muy presencial. O sea, te imaginaba así con tu pijama, tal, con el phone, tal, yendo de casa con el maletín. No, tanto así no. Hago presenciales si la persona lo necesita. Pero muchas veces los procesos oncológicos lo que hacen es cansancio, fatiga y ajetreo de citas. ¿Esto qué hace? Que la persona con el ir de los hospitales, del oncólogo, del radioterapeuta, del no sé qué, ya se terminan agotando. Y la parte online es una parte que los acerca mucho. Por ejemplo, antes de este directo he pasado consultas y una se le ha ido súper bien que fuera online porque es que me han llamado los asistentes, ahora tenemos que empezar 5 minutos más tarde. Digo, vale, tranquila, no te preocupes. Yo me adapto mucho a los horarios de ellos porque es un sinfín de llamadas, de visitas médicas y de citas. Y esto ya los estresa suficiente. Si tú le aportas esto desde la calma de su casa, mejor que mejor. Y cuando haces respiraciones o incluso les digo, venga, ¿tienes para hacerte una infusión? Va, nos hacemos una infusión, nos tomamos un té juntas. Venga, vamos a ver, vamos a abordar esto. Está súper guay. Y cuando vienen a consulta, pues también lo mismo, sin la infusión. Podrías... antes nos has contado ya uno de los casos de una chica. Pero no tienen que ser, ya no te voy a preguntar por un caso, sino por ese momento, un momento concreto, ese segundo que recuerdas que dices, coño, este ha sido el momento, ese momento gratificante que dices, he sido útil. Pero solo un instante, que lo sientes y pasa. Con un masaje. Con un dolor. Sí. Entró con bastante dolor. Hicimos el masaje, siempre me acordaré. Digo, ¿cómo estás? Dice, estoy en la nube. Oye. Qué guay. Y claro, ya que te he preguntado por el mejor, pues también tengo que preguntarte pues por ese momento chungo que también lo habrás tenido. Porque es que tu trabajo es momentos chungos y momentos maravillosos. Tengo bastantes momentos chungos. Ya lo imagino. Bastante. El escribir a una paciente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hace días que no sé nada de ti, y que me llamara su marido. Esto también. Yo siempre estoy en contacto, normalmente no dejo pasar 3 semanas que no sé de la persona. Siempre escribo. Y una siempre me respondía también súper rápido y de repente me dejó de contestar los correos. Yo ya sé el proceso. O, por ejemplo, ahora estoy acompañando a una mujer
que es, bueno, el diagnóstico no es fácil y más pronto o más tarde yo sé que terminaremos el acompañamiento. Y eso es duro, también es duro porque lo ves. Es este ojo clínico también que tienes, que lo vas viendo. Ya, porque llevas ya años y entonces pues lo vas sabiendo. Espérate que me está faltando un poquito la respiración. Es que claro... Ya lo sé. Pero es que la enfermería, la medicina y más en según qué ámbitos, no es lo mismo. Es que no sé, no me quiero meterme en estas historias. No, pero yo con el tema de la muerte estoy muy tranquila. Además me gusta. Es un tema que me gusta estar. Y cuando veo que se tiene que hablar de este tema con la persona, lo hablo. Lo hablo desde el más... Te he oído hablar a ti, creo. Es que la última semana, pues claro, para prepararme la charla contigo, pues he estado viendo todo lo que sé, ahí a tope, a muerte. Y me ha parecido oírte hablar de experiencias cercanas a la muerte, pero igual me lo estoy inventando. Sí. No te lo has inventado. Salió en un directo que hice. Que contabas como un par de experiencias, ¿contaste? Sí, Una era tu abuelo, pero había otra que a mí me impresionó mucho. Porque era una RCP. Me acuerdo de la época COVID, que no tenía tiempo a vestirme. Estaba la señora en el baño cagando, literalmente cagando, y hizo un paro. Y yo rápido corriendo, no sé qué, y estaba muerta, tío. La mujer estaba muerta. Y de repente, cuando la hacía reanimar, me dice, ¿qué? Y yo, perdón. Digo, parece que han visto muerto. Digo, sí, es que me he visto. O sea, había vuelto sin que llegaras a reanimarla. Sí. Pero lo más heavy fue eso de mi abuelo, que me dijo, he ido aquí arriba y Santera no me ha abierto las puertas. Digo, ya sé que... Que también había entrado en paro. Ya. No, mi abuelo directamente, yo estaba haciendo un cambio postural, estaba ingresado por unas rectorragias y yo hice el cambio y mi abuelo, sentí que mi abuelo estaba muerto. Es decir, y llamé a la enfermera rápido y para que me ayudara, porque digo, no. Y lo pusimos bien y mi abuelo, no estaba. O sea, ya no estaba, no había abuelo. Y de repente abre los ojos y yo, pálida. Y digo, abuelo, ¿qué onda? Dice, he ido aquí arriba. Nosotros lo llamamos San Pera, el cielo. Digo, he ido a San Pera y no me ha vuelto las puertas. Y yo, no, sí, ya. Dice, sí, ya lo sé que te has ido. Dice, sí, ya lo sé. Y estaba allá arriba yo, ¿eh? Y ya. Eso fue brutal. Y hay muchos, hay estudios, ya. Es decir, por suerte... Hay bastante información y la verdad... Sí, hay muchos médicos que... Ya he oído yo es que soy un vicioso del YouTube. Y he visto ya a muchos médicos hablando, sobre todo médicos, hablando, ¿sí? Sí, claro, porque son los que también están en ese momento directo de cuando pasan estas cosas. En mesas quirúrgicas pasa mucho esto. Es que hay muchos que cuentan de esto. Mesas quirúrgicas, claro. Bueno. Y me has dicho antes que haces charlas. Y realmente las charlas que impartes, ¿qué impacto crees que tienen en la gente? ¿Las haces en grupos ya seleccionados, entre comillas, o es un poco random? Depende. Depende. Hay algunas que las programo yo a nivel online y se apunta a quien quiere. Son temas muy específicos, por ejemplo, una charla de cómo protegernos del sol cuando estamos pasando por un proceso de cáncer, o hablamos del linfedema, o ahora, por ejemplo, me han pedido para un programa y doy una charla de sexualidad en el proceso de cáncer, o a veces doy formaciones y charlas a nivel, por ejemplo, de qué es la medicina integrativa, lo que hemos comentado de enfermeras. Hice una formación en el Colegio de Enfermería de Girona de medicina integrativa y cómo aplicar en la práctica la enfermería. Es decir, hago, diferentes variantes
También hago a veces formaciones para reducción del estrés, que esto también ayuda mucho a nivel de prevención de salud. Trato todos los diferentes temas, desde la prevención al tratamiento, a incluso cuando ya hemos terminado los tratamientos y vamos a nuestra vida, cómo vamos a afrontar esta vida. A ver si consigo verte en alguna formación. Sí, porque estaría bien. La verdad es que hablas genial, o sea, te he puesto un comentario que han puesto ahí, no lo voy a leer, pero ya te lo lees tú. Y Gracias. La verdad es que lo ratifico. Es una cosa que me gusta mucho dar clases. También doy clases de auxiliares de enfermería. Pero... ¿Cómo ves el futuro? ¿Tú crees que se va a ir añadiendo, digamos, la integrativa a la medicina, digamos, general? ¿O vamos a seguir con lo mismo de siempre? Yo creo que en según qué cosas irán más de la par. En según qué cosas. En todo creo que no. Pero en fomentar más lo que he dicho antes, el ejercicio físico, en fomentarlo más en los hospitales, de estar ahí. Yo me he imaginado un hospital que hubiera una sala en cada planta donde la persona pudiera hacer ejercicio. Lo que pasa es que te ponen ese pijama con el culo al aire y ahí ya pues cuesta un poquito más hacer ejercicio. Pero con unos pantalones eso sería genial ahí. O, por ejemplo, yo a veces, esto lo he ido hablando, hay como unos stickers de aromaterapia que tú le pones una gotita de aceite y lo llevas en tu bolsillo. Y esto lo puedes ir inhalando y todo y no hay ningún problema. Y esto lo puedes hacer en los hospitales. Tú, como persona ingresada, lo puedes llevar perfectamente. Porque ahí, por ejemplo, tipo soles de aromaterapia, por los aerosoles no se puede. Pero esto sí que se puede, por ejemplo. Es decir, yo creo que sí, que poco a poco se van, además, enfermería ya lo dice. Por ejemplo, cuando hay las parteras, las mujeres que tienen la subida del pecho, ¿vale? De la leche. La subida de la leche, siempre se dicen, enfermeras, ponte una hoja de col, chápatela y póntela para que desinflame. Esto es una cataplasma, ni más ni menos, una cataplasma de col y funciona súper bien. Eso ya está en los hospitales. Igual que ponemos también a nivel de geles para las hemorroides o cosas así. Esto ya existe. Yo creo que es poco a poco ir introduciendo, pero lo importante es que el profesional sanitario esté formado en esto, porque si no, no iremos. Yo creo que la mayor resistencia está en muchos médicos todavía, que ahí son resistentes. Y eso que he conocido ya muchos que están ahí ya más por la labor y que me parecen maravillosos, pero me cuesta encontrar todavía aquí en la zona de Valencia. ¿De Valencia exactamente? No, pues ya te digo, pregunté pues en la jornada esa, estuve preguntando pues que en Valencia, por favor. Conozco en Gandía, conozco en pueblos, pero en Valencia, joder, no conozco a nadie. Y mira que hay muchísima gente que me pregunta y me gustaría poder recomendar, pero no. Esto, donde tal vez encontrarás la información, es en el SESMI, en la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Es decir, yo soy vocal de la asociación y ahí la verdad es que hay bastante profesional integrativo. Pues voy a mirarlo y voy a entrar porque realmente, ya te digo, es que me preguntan muchísimo. De hecho, ahora mismo tengo a dos en cola. Una es familiar y otra es una amiga que por favor, pero búscame a alguien. Y digo, es que no encuentro a nadie todavía. Y estoy dando, porque es que no encuentro a nadie. Es muy fuerte. Me dijeron una persona, pero aparte que se me olvidó, tampoco quiero a alguien que sea, no sé, es que soy muy raro también yo. Bueno, ya te digo, a través de ahí, si no, ya te... Vale, pues entraré en el SESMI. ¿SESMI? Sí. Muy bien. Llevamos 1 hora, 1 hora y 3. Sí. Que, pues eso, que ha sido un placerazo hablar contigo. La verdad es que certifico lo que ha dicho, creo que era una chica. La verdad es que muy bien. Ha sido un placer. La verdad es que no te lo puedes imaginar. Yo estaba con mucho miedo, estaba con nervios. Creo que la emisión, esto tengo que mirar a ver cómo lo soluciono, porque creo que la gente decía que se oía muy bien, pero que la imagen iba como un poquito como a saltos, entonces lo tengo que ir arreglando. Y quiero enseñar, antes de que nos vayamos, voy a ponerte ahora tu Instagram
para Sí, que para que te puedan seguir. Vale, soy enfermera, pero casi community vale, manager. estás viéndolo, ¿no? Ahora, Vale, ahora pues sí. esta es Sara Pons, este es su Instagram. Sube, casi todos los días subes cosas. 3 días por semana siempre hay una publicación en el feed y historias. Y aquí ya definitivamente se nos ha acabado la conexión con Sara. Ya iba mal la cosa, pero al final se rompió del todo. Pero no quería dejaros sin que podáis ver, si queréis visitarla, su página de Instagram. Está como _ sara.pons _ y ella nos estaba diciendo que más que una enfermera ya se siente una community manager, porque la verdad es que sube mucho contenido, además muy estructurado y con muchos consejos que pueden ser muy útiles para todos nosotros. También tiene una página web que se llama Qualitat de Vida y Cáncer. La dejaré, estas dos cosas los dejaré en la descripción por si queréis visitarla. Su página web está tanto en español como en catalán y podéis encontrar mucha información sobre ella. Tiene un blog muy interesante donde va subiendo también, creo que dijo una vez al mes, sube un artículo que puede ser de vuestro interés. Y entre sus servicios tiene servicios individuales, ¿vale? Donde hace sesiones individuales con los pacientes, pero también he visto que tiene servicios grupales, donde pues ayuda a la gente, digamos, que están en un proceso oncológico. También nos anuncia aquí los talleres y conferencias, hace talleres, conferencias, aquí nos dice las temáticas sobre las que suele tratar en estas conferencias y aquí arriba, aquí tiene un email que es sara@sarapons.org. Ya me sabe muy mal que la transmisión al final fuese tan dificultosa. He intentado hacer lo mejor posible para que no perdiéramos nada y pudiésemos oírla, aunque fuese durante toda la charla, porque la verdad es que nos ha contado cosas súper interesantes y esperemos que en próximas transmisiones en directo no se nos produzcan tantas dificultades y podamos un poquito que la cosa salga mejor. Ya solo me queda despedir aquí el podcast. Os espero la semana que viene. Esto que hemos visto hoy, ya sabéis que era un directo en el que estuve hablando con Sara Pons y por eso hemos tenido estas dificultades al rescatar el directo porque tuvo problemas en la transmisión. Pediros disculpas y esperemos que en próximos directos la cosa vaya mucho mejor. No olvidéis dejarle un like, suscribiros y ya sabéis, estamos en todas las plataformas de podcast, en iVoox, Spotify, YouTube y en Apple Podcasts, con lo cual nos podéis encontrar en cualquiera de las plataformas. Hasta la próxima semana.